Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el invitado es el señor Fernando Sierra Ramos, él es embajador de Colombia en el Paraguay. Con él vamos a conversar sobre todo esto que está ocurriendo en Colombia, un proyecto de reforma tributaria que derivó en manifestaciones populares de protesta, las cuales a su vez terminan derivando en hechos de saqueos, disturbios y mucha violencia. ¿Quién está aprovechando este reclamo popular para organizar estos hechos de delincuencia y de violencia y con qué objetivos políticos? ¿Cómo puede terminar todo esto que está pasando en Colombia? De eso vamos a conversar con el embajador. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor embajador de Colombia en el Paraguay, señor Fernando Sierra Ramos, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Fernando Sierra Ramos, embajador de la República de Colombia. Buenas noches, señor embajador. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Federico, muy buenas noches a usted, a todos los oyentes y televidentes de Líderes y por supuesto a ABC TV. Señor embajador, ¿hace cuánto tiempo como embajador de Colombia en el Paraguay? Federico, llegamos a finales de febrero del año inmediatamente anterior. Desafortunadamente a puertas de todo este tema tan difícil que fue la pandemia y bueno, si más no recuerdo, a los 15 días o a algo menos se empezó a cerrar todo. Exactamente. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia, Fernando? Colombia está llegando a los 50 millones de habitantes. Ok, correcto. Cuéntenos, señor embajador, ¿qué está pasando en Colombia desde los últimos días de abril, principios de mayo? Bueno, básicamente es la presentación de una reforma tributaria que entendemos pues son impopulares, son difíciles de aceptar, pero son necesarias. ¿Necesarias en qué sentido? En que las finanzas públicas del Estado están resquebrajadas, básicamente porque todos los recursos se destinaron a todo el tema de la salud. El presentar la reforma tributaria, que si bien es cierto, era un momento muy difícil en Colombia, genera una serie de manifestaciones, genera una serie de inconformismo, pero genera también actos de violencia.
y la gente sale a las calles, la gente empieza a expresarse. Sin embargo, hay que decir tres cosas importantes. La primera es que Colombia es un Estado social de derecho que garantiza las marchas, las protestas, siempre en el marco del respeto y siempre que sean pacíficas. Segundo, hay que decir que encontramos personas que desvirtúan esas marchas, los que legítimamente han salido, y lo convierten en vandalismo. Entonces vemos saqueos, vemos la quema de estaciones de transportes de servicio masivo, vemos ataques a los comandos de atención inmediata de la policía, vemos mucha violencia. Y en ese entendido, Colombia y sus organizaciones y sus Fuerzas Armadas pues no pueden permitir que un derecho individual quiera, digamos, estar por encima de uno colectivo. ¿En qué sentido? En que se han taponado vías, en que se ha impedido el libre desplazamiento de alimentos, del oxígeno que es tan vital, de las ambulancias, de la gasolina. Bueno, son muchas de las cosas, y en ese escenario el Estado tiene que entrar a preservar la tranquilidad de todos aquellos que sí están en otra orilla diferente, que no están marchando, pero quieren que se les garantice su derecho al trabajo, su derecho a la locomoción, su derecho a encontrar los alimentos. Y lo último y lo tercero es que Colombia garantiza que con todas las organizaciones de derechos humanos, pues estamos muy vigilantes de los excesos que evidentemente o que eventualmente pudieron haber hecho los agentes de la fuerza pública, la policía, y circulan muchos videos en donde hay excesos, y pues tanto la Defensoría del Pueblo como la misma presidencia, como las organizaciones de derechos humanos están al tanto de denunciar cualquier exceso de la policía. Correcto. ¿Cree usted que fue inoportuno presentar al Congreso un proyecto de reforma tributaria en este momento? Si usted me lo pregunta, yo diría que todo lo que generó y la consecuencia de esto, diría que sí fue inoportuno. Lamentablemente, hay dos ítems que habría que analizar. Primero, que la reforma la presenta el gobierno, el Ejecutivo, y esa misma reforma tiene que ir al Congreso. El Congreso la tiene que aprobar, son 7 debates en donde tiene que aprobar, y en el Congreso están todos los partidos, los de izquierda, los de derecha, los de centro, todos, los indígenas. Y cuando se votan en el Congreso es donde se esperaba, y es como si usted pidiera los 25 que inicialmente se dijo, pero que íbamos a cerrar por ahí en 14 o 15, dependiendo de las negociaciones que hicieran todos los actores de los diferentes partidos en el Congreso. Eso es lo principal. Y lo segundo es que esa reforma entraba en vigencia o en aplicabilidad en el 22, pero sus efectos se veían en el año 23, cuando ya el presidente Iván Duque no es presidente porque entrega en agosto del 2022. Okay. Entonces, lo que hay que decir es que aquí hay un acto responsable con el país, porque si bien es cierto, otro diría, este problema no me compete, no me va a caer, y pues si es otro el presidente, pues yo ya no tendría injerencia en absolutamente nada. Entonces esos dos factores me parecen sumamente importantes de mencionar. Correcto. Don Fernando, estamos absolutamente de acuerdo que a partir de la pandemia, no solamente en Colombia, en todos los países de la región y hasta si se quiere del mundo, las finanzas públicas están en problemas porque salir a auxiliar en plena pandemia significó estímulos fiscales que obviamente ponen en juego que puedan cerrar y que puedan las cuentas mantenerse calzadas. Okay. Entonces, los gobiernos necesitan recursos. Ahora, más allá de la necesidad que la reconocemos, algunos líderes políticos de la oposición en Colombia dicen que el gobierno
decide presentar un proyecto de reforma tributaria que incluye impuestos, por ejemplo, al café, y que estaría recayendo en la clase más humilde de Colombia, la clase mayoritaria, como es en cualquier otro país de la región, el hecho de tener que aportar para calzar las finanzas? Lamentablemente es desinformación. Vuelvo y reitero, las redes son muy mediáticas y se quedan de pronto con el titular. No se va a grabar la canasta familiar. Bueno, le están diciendo los productos prioritarios, tiene otro nombre, se me escapa ahorita, pero no se van a grabar. El gobierno anterior sí lo graba, lo sube del 3 al 6. Este gobierno dijo, no toquemos la canasta familiar, no toquemos a aquellas clases que han sido más golpeadas, porque evidentemente las clases de menor ingreso han sido golpeadas, y es en ese estrato en donde están toda la gente que vive en la informalidad, o sea, la gente que no está en una cámara de comercio, que no paga impuestos, que no paga IVAs, etcétera, etcétera. Pero esas personas que están en estrato medio, bajo, no se les iba a tocar absolutamente nada. La reforma pretendía gravar unos impuestos a partir de más o menos 4,5 millones, 4,200,000 de un salario, que ya es un salario que es 4 veces el salario básico, y pretendía que las empresas a través de unos gravámenes diferentes pudieran aportar en el tema de conseguir esos recursos que, como le digo, el Estado es una empresa, el Estado tiene que conseguir unos recursos por una parte y los tiene que invertir en otra, en lo social, en lo ambiental, en lo administrativo, en todo lo que tiene que ver con un programa de gobierno. Okay. Y evidentemente, pues tocaba conseguir los recursos. Que se iban a subir los peajes, que se iban a gravar los servicios funerarios, o sea, son una cantidad de arandelas, son 220 hojas que finalmente en cualquier parte pueden decir cosas muy pequeñas, pero el sentido general de la norma, de la reforma pretendía dos cosas importantes. La primera, no abandonar lo social, no abandonar todos los problemas sociales, los subsidios, el adulto mayor, la educación, todo lo que se dio para el agro, bueno, se me escapan muchos. Y por el otro lado, preservar la calificación internacional que tenía Colombia, AAA en su momento, cuando para los mercados internacionales fuera no tan riesgoso prestarle unos recursos a Colombia. Es decir, que no falte dinero para seguir cumpliendo con los compromisos. Claro, porque si no lo tienes vía reforma, te toca salir al mercado internacional, al Banco Interamericano o a alguna parte a conseguir esos recursos. Que se endeuda más, claro. Pero es que ¿cómo hacemos si toda la plata del año pasado se nos fue en algo que ni siquiera había previsto las mayores potencias del mundo? Correcto. Fernando, ¿y va a tocar eso? Ya que esta reforma finalmente fue retirada del Congreso por el Poder Ejecutivo, ¿va a tocar conseguir ese financiamiento vía endeudamiento externo? Claro, aquí hay que decir que el gobierno instala alrededor de hace unos 8 días unas mesas de trabajo. Entonces llama a los actores del paro, de las marchas, y los trae de todos los sectores. Entonces trae los señores del transporte, los señores de la salud, los profesores, las víctimas, los indígenas, los jóvenes, y trata de sentarlos en algo ahí como alrededor de unas 20 mesas sectoriales. Okay. Y entonces los llama y les dice, vamos a construir entre todos esta hoja de ruta que signifique lo que ustedes quieran. El problema es que no vamos a pretender que en una reforma arreglemos la desigualdad de décadas en un país. Es absolutamente imposible ni en Colombia ni en ninguno. O sea, una reforma que consiga los recursos y le dé la posibilidad a mucha gente de acceder a la totalidad de la salud, a la totalidad de la educación, etcétera, etcétera, pues es inviable. Sin embargo, esas mesas lo que pretenden es recoger desde todas esas orillas los diferentes inquietudes y plasmarlas en un acuerdo en donde ya el gobierno se sentó con toda la disposición para decir,
lo primero que necesitamos es que el país avance. Lo que primero que necesitamos es que el país empiece a generar, porque un país que no mueve su comercio, que su balanza comercial se queda quieta, que el agro no saca sus recursos, que el sector minero tampoco produce, entonces pues evidentemente vamos a seguir colapsados y no haber ninguna posibilidad de que haya como luz al final del túnel. Correcto, correcto. Fernando, si, como usted dijo, Colombia ha tenido una muy buena calificación de riesgo a nivel internacional, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, etcétera. Actualmente Colombia tiene una calificación de BBB estable, ajá, con grado de inversión. Total, sí. El incremento de la deuda externa puede poner en riesgo esa calificación de grado de inversión de Colombia. Yo pensaría que son varios factores. Sin embargo, todos los países están saliendo a conseguir recursos en unas condiciones que no eran las mismas de hace un año anterior. O sea, la pandemia deja a unos países mucho más pobres de lo que estaban, a otros que tenían unos recursos, o tenían unos ahorros, o tuvieron la posibilidad de volver a, como diríamos en las cartas, barajar de nuevo y mirar cómo organizaban sus finanzas. Pero yo creo que en estas condiciones que tenemos que buscar plata afuera del mercado internacional, de todos esos organismos internacionales, es posible que con la óptica del historial que se tiene no tengamos ningún inconveniente, no lo tengamos. Que sí va a subirse la deuda, claro, pero yo preguntaría, ¿cuál de los países en estas condiciones no subió su deuda? ¿Cuál dijo, yo tengo todos los ahorros, me pasó esto, pero tengo para suplir absolutamente todo? Creo que ninguno, hasta el mismo Estados Unidos tuvo o tiene una crisis difícil que la ha venido superando, pero que también le costó. Correcto. Usted se paró cuando estábamos hablando acerca de las reacciones que se generó en Colombia a partir de este proyecto de reforma tributaria, separó los hechos que están ocurriendo en la calle en dos partes. Por un lado, las legítimas manifestaciones, el derecho legítimo del ciudadano colombiano de manifestarse cuando cree que las decisiones del gobierno afectan el bolsillo, etc. Sí. Eso usted reconoce como un derecho dentro de un Estado claro, social de derecho. Pero por otro lado, aparte, habló de disturbios, habló de violencia, habló de la intención de convertir esto en otra cosa. ¿Quién está detrás de eso y si esto tiene relación con lo ocurrido hace 2 años atrás en Chile? Bueno, menos mal que me lo dices, Federico, porque es muy similar. De pronto los móviles son diferentes, de pronto Chile avanzaba sobre unas reformas muy grandes, pero los móviles en la reunión, por ejemplo, que tuvimos de embajadores, vemos que lo que pasa en Guatemala, lo que se hizo en Bolivia, lo que se hizo en Salvador, las protestas que hubo en el tema en México, o sea, todas casi que tienen un común denominador. Personas que protestan, personas que salen a la calle, personas que hablan de la desigualdad que evidentemente es. Aquí en Asunción tuvimos marchando, no sé, 25 personas de las juventudes comunistas paraguayas, pero no había un solo colombiano. Y las arengas... Perdón, eso fue frente a la embajada. Frente a la embajada, sí. Okay. Y las arengas eran las mismas. Fuera el gobierno, abajo la opresión, bueno, todo lo que se dice en esas. Pero ahí detrás de todas esas manifestaciones encontramos una articulación que para los organismos de seguridad y control del Estado son preocupantes. Los comandos de atención inmediata son como unas estaciones de policía, unas comisarías pequeñas que están en los barrios para efectos de localizar y que sea muy rápida la reacción en alguna eventualidad. El segundo día de las manifestaciones vandalizan, y cuando digo vandalizan es que las pedrean, las prenden, las dejan inservibles, 26 comandos de control, casi que simultáneamente. Entonces, diría cualquier persona sentada, o las marchas en Colombia están tan difíciles, el problema está tan difícil en Colombia,
o articuladamente alguien detrás ha dicho, ustedes van en este barrio, ustedes van al otro, al sur va a este, y son 26. Bueno. Aparte de eso, vandalizan las estaciones de transporte masivo. En Bogotá se llama Transmilenio, en Cali se llama El Mío, sistemas articulados muy grandes que hacen el tema del transporte y queman los buses, queman las estaciones. Pero también, si eso fuera poco, entonces entran los supermercados, saquean las tiendas de tecnología, saquean las pequeñas superficies. Entonces, uno dice, cuando estas protestas, en definitiva es la persona que marcha y va por una ruta que inclusive va vigilada por la policía y le garantiza que esté bien y que no, pero cuando eso llegan unas personas sin rostro, encapuchadas, con armas letales, con una intención no de marchar, sino de desestabilizar el país, pues uno entra a cuestionar de dónde vienen toda esa serie de organizaciones que de alguna u otra forma han hecho que esto sea tan milimétricamente programado. Entonces se entra a preguntar qué pasa si es que efectivamente a puertas de un año electoral estamos pescando en río revuelto. Correcto, correcto. ¿Cree usted que detrás de esto, fogoneando estos actos delictivos, los disturbios y tanto conflicto, está Venezuela o el castrochavismo? Pues a ver, Colombia ha sido vehemente en su posición. Venezuela es una dictadura. Colombia ha recibido casi 5 millones de venezolanos, 2 millones y pico formales, o sea, formales que entraron con su pasaporte o a través de algún puesto fronterizo, y el resto en la absoluta informalidad. Eso que tiene Venezuela ahonda nuestra problemática social. Primero porque gran parte de esa gente entra a formar parte de la informalidad. Okay. O sea, es el del semáforo, el de que vende los dulces, el que limpia el vidrio, etcétera, etcétera. Y la otra parte que sí entra con un pasaporte, pues entra a buscar dentro del mercado qué va a hacer y a buscar trabajo, y Colombia le abre las puertas a los venezolanos. Venezuela instaló a través del señor Chávez un modelo que para él teóricamente era exitoso, para él. La historia muestra cómo es Venezuela hoy. La historia muestra, no los analistas, no nosotros, la historia muestra qué está pasando en Venezuela. Y detrás de todo eso, pues si uno ve el tema de Evo Morales, si uno ve el tema de los Castro, si uno ve los temas en Centroamérica, Ortega, entonces uno ve que las movidas son casi que iguales. Gobiernos de izquierda, ese mal llamado el socialismo del siglo XXI que le dice a los jóvenes, el Estado te tiene que proveer de todo, el Estado te tiene que pagar la universidad, el Estado te tiene que pagar el estudio, el Estado tiene que ver por ti. Pero entonces, si eso es así y si el modelo era tan bueno, pues Venezuela era la caja más rica de Latinoamérica, era el país más rico en su momento. Y se les acabaron los ingresos, se les acabaron los recursos, acabaron con los ahorros, y hoy dése cuenta cómo es el tema o cómo está pasando Venezuela. Entonces, eso evidentemente tiene una connotación que para nosotros es muy delicada y evidentemente tiene que tener alguna implicación para atentar contra el Estado colombiano. Correcto. La CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, ¿Sí? tuiteó que en Colombia la policía colombiana utiliza la violencia sexual como medio de control. A mí con el respeto de estas entes internacionales, pues creo que Colombia es un país garantista de los derechos. Creo que sus instituciones, a través de toda nuestra historia republicana, le ha dado garantías en todos los momentos. Tenemos el conflicto más viejo que tenga América, con una guerrilla de 60 años que aparte de eso han estado
violando sistemáticamente los derechos humanos en todos los órdenes, y el Estado colombiano lo que ha hecho es tratar de generar algunas salidas en donde efectivamente todas estas personas entraran a la reinserción a la vida civil. Pero no entiendo el tema de la violencia, y menos la violencia sexual. O sea, no entendería bajo qué circunstancia, si, vuelvo y digo, Colombia, las organizaciones que preservan los derechos y las defensorías del pueblo, las contralorías, la misma fiscalía, han estado muy pendientes de todos los hechos y han judicializado. Entonces, creo que el término es un poco aventurado. Correcto. Señor embajador, he visto videos donde población indígena, está en fuego cruzado con población civil. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el rol que en este conflicto está teniendo la población indígena? Bueno, la mayor población indígena se encuentra acentuada en el departamento del Cauca. Si usted se da cuenta, todos los desmanes ocurrieron en el Valle del Cauca, en Cali, y casi que sitiaron Cali. ¿Qué pasa con el Valle? ¿Qué pasa con el Cauca? ¿Qué pasa con Nariño? Son los departamentos del sur del país, en donde históricamente se han generado las mayores concentraciones de coca, en donde ha sido un corredor para salir al Pacífico, y en donde durante muchos años estos indígenas, que han tenido unas condiciones, una justicia paralela, porque ellos tienen una justicia, tienen su gobernador, tienen sus mingas indígenas, etcétera, etcétera. Entonces han estado durante mucho tiempo y son dueños de muchos territorios en donde el Estado colombiano, a través de sus fuerzas armadas, no puede ingresar a esos resguardos. Pero curiosamente vemos que ese corredor es el corredor que taponaron, que sitiaron. Pero curiosamente también es el mismo corredor por donde circulan las grandes cargamentos de droga que salen desde Colombia. Entonces es demasiado coincidente que tengamos gobernadores indígenas en camionetas 4x4, es demasiado coincidente que esos mismos indígenas salgan a la calle, salgan a la vía para reivindicar, digamos que unos derechos que, si bien es cierto, han tenido a través de toda la Constitución, a través de todo el tiempo, y que hoy no deberían ser producto de salir a la calle a protestar y salir a las vías y sitiar casi que todo un país, porque ese corredor es el Valle del Cauca y el mismo valle solo provee una cantidad de alimentos para Colombia. Entonces es algo como estratégico, es ver cómo se han organizado, y en definitiva es totalmente articulado el querer estar en esos departamentos del país. Correcto. ¿Quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro hoy es un político colombiano, es un senador, ex candidato a la presidencia, creo que también candidato en estas justas que vienen en el próximo año. Es un guerrillero reinsertado en un movimiento que se llamaba el M19, Movimiento 19 de Abril, que se toma el Palacio de Justicia. No sé si recuerdan eso, hace unos 20 años atrás, si mal no estoy. Y por las armas queman el palacio, desaparecen un poco de magistrados, etcétera, etcétera. Y dentro de todo ese proceso sale el señor Gustavo Petro como una alternativa de esa izquierda súper recalcitrante, súper ortodoxa en muchos temas, y pues con un caudal de votos que hace parte de recoger toda esa animadversión que le genera a la gente los gobiernos de centro derecha. Correcto. Actualmente senador. Senador. ¿Cree usted que él es, como líder de la izquierda, uno de los que está aprovechando esta manifestación popular por la situación económica que generó la pandemia
para llevar esto a límites de violencia y fogonear el conflicto? Pero pues es lógico, hacer oposición en un país es muy fácil. Yo vengo del Congreso en un partido de oposición, tuve la legislatura pasada en el Congreso, y hacer ese tipo de oposición criticando lo que pasa en el gobierno, máxime en estas condiciones que no están dadas y que son difíciles, y que entonces se junta todo el tema de la pandemia, más todo el tema de las marchas, más todo el problema social. Eso junto todo es gasolina para un conflicto y gasolina para un discurso, a puertas, vuelvo y digo, de un año electoral. Entonces, evidentemente que eso contribuye a que el país se polarice mucho más y que la gente crea o entienda que hay una solución diferente, partiendo de esa izquierda tal vez, pero con unas condiciones que la verdad, en el modelo que estamos viendo nosotros en muchos de los países, pues no ha funcionado. Correcto. Entonces, si están articulados o no, creo que sí. Que sí hace parte de una gran, como la izquierda también, pero también están divididos en varios frentes, que si de alguna forma lograran que eso se juntara en una sola voluntad, sería una fuerza muy importante que estaría peleando los escaños en el Congreso y en el Palacio de Nariño en el próximo año. Perfecto. Embajador, ¿cómo es el pueblo colombiano en cuanto a la política? ¿Se podría decir que es mayoritariamente de derecha y también mayoritariamente católico? Es un país católico, evidentemente es un país católico, últimamente con mucha acentuación en los cristianos, hay muchos cristianos. Y políticamente uno diría que es un pueblo que era de centro derecha hacía mucho tiempo, pero esa izquierda que ha venido pululando en todo el mundo, ha ido ganando escaños, se ha ido ganando fuerza y ha ido ganando el pueblo como que lo está recibiendo y que está recibiendo sus doctrinas. Ya no solamente son las universidades públicas las que hablan del Che Guevara y hablan del tema de revolución y hablan de toda esta historia de revolución en América, sino ya encontramos en universidades privadas que hay como una especie de esos profesores diciendo hay una posibilidad importante si hay gobiernos de izquierda, pero pues esa es la tarea que tenemos pues todos los gobiernos, de tratar de darle al votante pues la mejor información y que tenga elementos de juicio para cuando vaya a las urnas. Correcto. ¿Porcentaje ganado por la izquierda en los escaños del Senado y de la Cámara Baja? Junta toda la izquierda, si el dato no me falla, junta toda la izquierda en Senado sería el 25%, más o menos. Okay. Y en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes en Colombia, yo creo que estaríamos llegando como a un 30-35% de esa izquierda. De la izquierda. Lo que pasa es que hay en esa izquierda a veces unos partidos que no identificas si efectivamente son de izquierda, pero para algunas iniciativas están al lado de la izquierda. Entonces correcto, eso sube y baja de acuerdo al clima del momento y de acuerdo al proyecto del momento. Correcto. El expresidente Uribe ha sido un presidente que ha gozado de una popularidad muy alta en su momento. ¿Qué poder sigue teniendo hoy el uribismo y el expresidente Uribe en Colombia? El presidente Uribe es un patriota. El presidente Uribe es una de las figuras más connotadas de la política colombiana y de la política a nivel mundial. El presidente Uribe dio una batalla sistemática para acabar el conflicto. Lo hizo en sus 2 periodos. Sin embargo, cuando ya medianamente se tenía
arrinconado el enemigo, hubo cambio de gobierno y se entendía que seguirían las políticas, pero desafortunadamente no siguieron. Hoy el presidente Uribe, hay que decir que es un estadista, que es una persona que es muy influyente dentro de los medios colombianos, que es una figura pública connotada y que es una persona que ha luchado por la democracia durante sus 66 años tal vez tiene el presidente Uribe. Se dice, se cuenta, confírmeme por favor si esto es cierto, que para forzar a las FARC a negociar una salida a este conflicto de tantas décadas, el presidente Uribe fumigó las plantaciones de coca para atacar las finanzas de las FARC, conocidas como el cartel de coca de narcotráfico más grande del mundo. Y que con eso logró sentar a la mesa a los representantes de la FARC, y eso derivó en el famoso Acuerdo de La Habana, que le dio escaños, creo que tienen 10 escaños en el Congreso. ¿Es correcto, es cierta esa anécdota de fumigar las plantaciones de coca para atacar las finanzas de la FARC y obligarlos a negociar? Es parcialmente cierto. Es claro que la aspersión con el glifosato, que hubo mucha especulación al respecto, acabó con gran parte de las plantaciones que eran importantes hacerlas y que a través del médico de erradicación manual era muy difícil llegar por lo extenso, por lo difícil. Colombia es un terreno accidentado, es decir, tenemos 3 cordilleras, tenemos muchos ríos, tenemos 2 costas, 2 océanos, tenemos una diversidad importante de climas que hace difícil que la fuerza pública tenga presencia en todo el territorio nacional. Pero sí es claro que él tuvo una lucha sistemática para acabar el narcotráfico, pero de frente. De hecho, casi los acaba, porque lo ha dicho usted muy claramente, las FARC es el cartel de drogas más grande de Colombia. Ahora de pronto se lo lucha con el de México, con el de Sinaloa, y bueno, todos esos que también están en el mismo negocio. Pero si eso derivó en un acuerdo, si estaban arrinconados sí o no, de pronto pudo tener unas consecuencias, pero hay que decir que el presidente Santos lo que hace es un acuerdo con ellos, con unas concesiones que hasta el pueblo dijo, no queremos. Que en un plebiscito previo. Ganó el no, el que nosotros no queríamos como colombianos, que se sentaran con los guerrilleros en el Congreso. En el Congreso, es que son muchas cosas. Entonces hubo demasiadas prerrogativas, se les garantizó demasiadas cosas, y tenemos sin un solo voto a 10 congresistas, tenemos un brazo de las FARC con otro nombre, el Partido de la Rosa se llama ahorita, con otro nombre, pero dentro del Congreso. Tenemos un bandido que se llama Santrich, que pasó por el Congreso, que se burló de todos, que recibió unos dineros y que hoy está delinquiendo desde las montañas. Tenemos a Iván Márquez, tenemos al Paisa, bueno, tenemos otra guerrilla de ese mismo partido, si que se quiere político, pero que eran compañeros del mismo secretariado, y que unos a través del Congreso están legislando y otros están en el monte, con otro nombre, el que usted le quiera poner. El brazalete es lo de menos. Disidencia, los pelusos, los helenos, bueno, cualquier nombre. El que sufre ese flagelo de la extorsión, del terrorismo, del boleteo, del secuestro, pues es el campesino o es el comerciante, que aún todavía, con cifras que tenemos, pues siguen atacando la estructura petrolera, siguen atacando poblaciones desvalidas, no con la fuerza que uno diría del pasado, del 16 hacia atrás, hay que serlo claro, pero si se hubiera desmovilizado totalmente, hubiéramos sabido dónde están los menores, dónde están los dineros, cuáles son las rutas, cuál es su estructura, dónde están todos los frentes debidamente organizados, y si eso hubiera pasado, pues no tendríamos todavía tantos episodios
en todo el territorio nacional que a veces nos dejan zozobra después de un acuerdo que teóricamente era la panacea. Correcto. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son una ex organización armada militarizada y hoy es políticamente, ¿es solo política? No. Las FARC hoy son un grupo guerrillero, siempre han sido un grupo guerrillero, un grupo que ha atentado contra los derechos humanos, que ha violado mujeres, que ha reclutado niños, que ha hecho desapariciones forzosas, que ha rayado hasta los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hoy esas mismas personas que supuestamente hicieron un proceso de reinserción, hoy están unas en el Congreso. Es decir, tenemos un partido político de izquierda salido de esa guerrilla, totalmente de esa guerrilla, porque todos los que salieron eran miembros del secretariado, que es la cúpula de esa organización. Pero tenemos todavía gente en el monte, tenemos gente en el campo incendiando, tenemos gente extorsionando. Entonces, las dos cosas juntas, así estos están de cuello blanco, pues tenemos que decir que hay otros que siguen delinquiendo desde la clandestinidad. Ok, si de usted hubiese dependido, ¿le daba las bancas a los de la FARC para tratar de desactivar el conflicto? Sí, eso significaba que acababa el conflicto en Colombia de cero. Si eso significaba que, vuelvo y digo, entregaran los niños, entregaran el dinero, dijeran las rutas, le dijeran lo que se llama perdón, reparación y no repetición, que fue lo que se hizo, ese fue el argumento o el libreto que se dio. Perdón, reparación y no repetición. Y no repetición. Eso era, digamos que... Pero entonces yo le decía, y encontraba a los policías, y le decía, si te mataron a tu familia, a tu hijo, si te reclutaron y te violaron a tu hermana, y yo vengo y te digo, estoy muy arrepentido, y como estoy arrepentido, entonces entrego, no sé, 20 millones, 50 millones, y reparamos la familia. Yo no sé hasta dónde eso sea reparación. Yo no sé hasta dónde el perdón nos dé. Pero la zozobra, las víctimas, la desolación, el atraso de Colombia peleando tanto con esta gente, pues es que ningún país de América ha tenido tanto conflicto como lo ha tenido Colombia. Exacto. Pero es porque efectivamente el narcotráfico es el mejor de los negocios que pueda generar el mayor número de divisas, el mayor número de dineros que pueda tener cualquier nación, pero cualquiera. Pero decirle también a ese campesino que ya no siembre coca, que ya le valía una hectárea que le daban de sembradío, le daban como alrededor de 35, 40 millones de pesos por una hectárea. Hoy le van a decir siembre mandioca, siembre maíz, siembre soja y le vamos a dar 2.500.000, 2.800.000, que era el subsidio. Cuando el bandido se acostumbró durante toda la vida a tener un estatus diferente, con dinero, pues ha de ser muy difícil que él se reinserte, tenga un dinero para trabajar en el campo, que nunca ha trabajado, entonces que se ponga a trabajar la tierra. Entonces ahí hay un problema. Exacto. En donde algunos efectivamente lo hicieron, pero los que no quisieron siguieron y se fueron para el monte, se volvieron a rearmar y hoy tenemos una guerrilla que va en un proceso de evolución también muy, muy complicado. Correcto. Y me imagino que en el medio, entre los que quisieron y no, están los que quieren pero no los dejan. Claro. Y de ese conflicto nosotros dijimos, saquemos a los menores, porque ellos no tienen nada que ver. Ellos desde pequeños, desde los 8 o 9 años se los llevaron. Correcto. Entonces ellos no tienen nada que ver y dijimos, a esos traigámoslos. Claro. A esos démosle todas las garantías del Estado, a esos démosle los programas sociales y enseñémosles alguna cosa, electricidad, ebanistería, lo que quiera. A eso sí. Pero esos que han delinquido durante 40 años, que tienen en su haber masacres, muertes, desolación, creo que a esos es muy difícil que el mismo militar con el que lo combatió durante 50 años sea el que lo tenga que cuidar ahora cuando está en el Congreso. Dese cuenta lo paradójico. Exactamente. Fernando, en 2022 elecciones presidenciales en Colombia.
¿qué posibilidades tiene de postularse para volver a ser presidente el presidente Iván Duque? No se puede. Constitucionalmente no hay reelección en Colombia. No existe, ya no existe un solo periodo presidencial de 8 años. De 4. De 4 años. De 4 años, sí. Correcto. Es en la óptica de los países internacionales como muy corto, 4 años, cuando la mayoría de los países tienen 5. Correcto. Tienen 5 y hay algunos con posibilidades de reelección. Colombia no lo tiene y tiene solamente un periodo de 4 años. Un periodo de 4 años con no reelección. El candidato por la izquierda va a ser el señor Gustavo Petro. Va a ser uno de los candidatos. Va a ser uno de los candidatos. Está el senador Robledo, está Fajardo. Bueno, hay varios de la izquierda colombiana que quieren... ¿Y por el Centro Democrático? No, por el Centro Democrático hay como 10 ahorita. Lo que pasa es que ese tema se está como decantando todavía. Entonces, pues están mirando a ver cómo van a organizar, porque primero vienen las de Congreso, ¿no? Exactamente. Primero viene el Congreso y después vienen las presidenciales. Fernando, se dice y se lee en las redes sociales, que uno nunca sabe cuánto hay de cierto y cuánto no, que en Colombia está legalizada la plantación de coca. ¿Falso o verdadero? Falso, totalmente falso. Los gobiernos, unos con más decisión que otros, siempre han luchado contra ese flagelo. ¿Qué pasa ahí? Los terrenos, como le digo, son boscosos. Hay mucha deforestación porque el coquero tumba el bosque nativo y siembra coca, por efecto de que evidentemente es más rentable. Pero jamás hemos pensado como Estado que la coca esté legalizada, nada, absolutamente nada. Vuelvo y digo, este gobierno, por ejemplo, ha luchado vehementemente para acabar con las plantaciones. Recibimos el país como con 250.000 hectáreas, ya creo que la estamos bajando como a 180.000, algo así, pero ha sido un trabajo organizado entre las Fuerzas Armadas, entre la ayuda internacional, entre tratar de ver las formas para erradicar y para ver que a través de esos elementos sustitutivos nosotros podamos dar unas nuevas proyecciones, darle unas nuevas alternativas a aquellas personas que han vivido toda la vida de producir coca. Correcto. ¿Cuál es su opinión respecto a la llegada del señor Biden a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, decían los analistas, los entendidos, que Colombia era muy afecto a Trump y que el presidente Trump había sido muy diferente con el presidente Duque y que su política internacional, máxime la política antidrogas, era una política que iba en la misma vía y que eso garantizaba los recursos que iba a dar Estados Unidos. Hoy con gran sorpresa vemos un John Biden articulado, efectivamente muy crítico de la situación de Colombia, claro que sí, pero lo ve articulado en los planes y programas en lo que para ellos es muy importante y es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, porque esta es una cadena. Colombia la produce, los otros la transportan y pues Estados Unidos la consume. Entonces digamos que el tema está como articulado. Sin embargo, el señor John Biden ha sido una persona que, a pesar de que lleva un corto tiempo, siempre ha estado muy cercano de las políticas, siempre ha estado muy cercano de lo que ha querido Colombia, siempre ha estado puesto y a ayudar y a generar alternativas. Y con el presidente lo hablábamos en una reunión hace unos 3 meses tal vez, que habían nuevos vientos y que en la medida en que nosotros fuéramos dando resultados, principalmente contra el tema de antidrogas, que dicho sea de paso, hay una campaña liderada por Colombia en toda América Latina para la erradicación, el catapultar o el enterrar mejor
todas aquellas organizaciones en diferentes partes del mundo, al sur, aquí mismo, en Paraguay, en tema de Ecuador, todo el tema de Brasil, para que se haga como una policía internacional en frente o que quiera combatir las drogas. Correcto. Fernando, como consecuencia de estas movilizaciones populares en Colombia, renuncia el ministro de Finanzas o ministro de Hacienda de apellido Carrasquilla, conocido como el que redactó este proyecto de reforma tributaria. También renuncia la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. ¿Por qué? Creo que son dos situaciones diferentes. La primera, el ministro Carrasquilla es un ministro brillante, es un ministro que sabe mucho de economía, de los principales economistas del país, pero que no es político. Y esa es una crítica que le hacemos dentro del mismo gobierno. El vender una reforma tributaria no es fácil. El presentarla a toda la gente y adornarla, si se quiere el término, para decirle a la gente, te vamos a meter la mano en el bolsillo, pero pues no te vamos a decir que es que te vamos a sacar y si no la tienes pues te vamos a voltear por arriba, sacarte hasta las monedas. Él presenta una reforma que en su momento es como en los negocios. Vas a comprar un carro y si el carro vale 50 millones, pues pide 55 para que él te ofrezca 52, quedar en los 50. Así era la reforma. Pida tanto, mire que podemos, pero como vuelvo y digo, va al Congreso, pues ahí se tiene que dar el debate y todos los partidos tendrán que ver cómo llegan, sobre qué puntos se acuerdan, sobre qué puntos no. Él desafortunadamente la presenta escueta y dice, sí, vamos a grabar a tasas. Y pues no era tan así y él dice, la vamos a presentar de tal forma y pues miren a ver ustedes, le faltó, para mi gusto, tacto. Correcto. Tacto. ¿Y la ministra de Relaciones Exteriores por qué renuncia? No, ese es un tema de hace, creo que eso fue el viernes tal vez, si mal no estoy. Creo que ella ha acusado unos problemas personales, tal vez de salud, que la obligaban, es una señora ya de edad, entonces creo que eso, nada que tenga que ver con ninguna crisis. Correcto. Claudia Blum. Claudia Blum. Tengo que hacer una pausa, señor embajador, y al regreso cuénteme si usted cree que es oportuno que en este momento en Colombia, no en este preciso momento, sino en las próximas semanas, se realice en Colombia la Copa América. Vamos a hacer una pausa. Permítanme comentarles antes que los muebles que utilizamos en Líderes pertenecen a Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Fernando Sierra Ramos, embajador de la República de Colombia en Paraguay. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Regresamos, estamos con el señor embajador de la República de Colombia, señor Fernando Sierra Ramos. Señor embajador, ¿conviene hacer la Copa América en Colombia? La foto de hoy diría que es muy difícil, dado el antecedente que tenemos, las finanzas y el país como está ahorita.
Sin embargo, el gobierno colombiano, en compañía de la Conmebol y en compañía de la hermana República de Argentina, han querido sacar este proyecto adelante. A hoy, en este momento, la Copa América va, y los dos presidentes, el presidente de la Conmebol, el señor Domínguez, le da un respaldo total a que se haga. Personalmente creo que sería una forma de ver cómo el país se desarrolla un poquito más, entendiendo que son 4 ciudades, entendiendo que son 4 selecciones en 4 departamentos diferentes, y que el Estado colombiano tiene que garantizar que esas 30 o 40 personas vayan a jugar y lo hagan en paz, con todos los procesos que ustedes muy exitosamente lo han hecho, la burbuja de esa, de traer el equipo y que jueguen. Y aquí han estado. Entonces, si lo han hecho ustedes aquí con total éxito, yo creo que Colombia y Argentina lo tienen que hacer con igual. Señor embajador, usted lleva poco más de un año en el país. Sin embargo, permítame preguntarle, ¿qué productos cree usted y cómo podemos fortalecer los lazos comerciales paraguayos y colombianos? ¿Qué productos cree usted que paraguayos podemos venderle a colombianos y viceversa, que nosotros podemos comprar de Colombia? Bueno, yo pensaría que hay un inmenso campo en las frutas, todo el campo frutícola, de allá para acá. El tema del plátano, que aquí no es tan apetecido, pero tenemos temas en medicamentos que venimos trabajando. Okay. Tenemos tema en el aguacate Hass, que ya es de importación, que aquí también hay otro tipo de aguacate, y en el sistema de agro y de las manufacturas de productos y servicios que produce Colombia y que aquí no se producen. Bienes y servicios de uso de consumo masivo, etcétera, etcétera. De aquí para allá tenemos un inmenso respeto por todo el tema ganadero. Son nuestros líderes maravillados con todos los procesos genéticos, los embriones, las pasturas, todo lo que se genera frente al tema del ganado. Y también creemos que ustedes van a tener un papel importante, pero muy importante en el concierto mundial, cuando en el 23 tengan la posibilidad de tener la negociación de la hidroeléctrica más grande de energías limpias del mundo. Correcto. Del mundo. Es que estamos, iba yo y me maravillaba que decía que Itaipú podría prender el mundo durante yo no sé cuántas horas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad importante para generar, no solamente a los países vecinos, sino mirar opciones de que esas energías limpias que hoy por hoy son tan difíciles se puedan comercializar. Y en el campo bilateral, pues sí, estaremos trabajando en muchas cosas de productos y servicios, en temas de agro de aquí que se pueden hacer, en compañías de manufacturas que pueden generar en doble vía oportunidades importantes. Entonces creo que eso se empieza a despertar. Vengo del empresariado colombiano y no podría permitir pues que esa balanza no se nos mueva, sino que aquí ya vamos a empezar con la Cámara de Comercio y con todos para empezar a mover esos lazos, porque aparte de eso somos dos países muy hermanos, muy muy cercanos y por la historia y aún todavía por este presente. Señor Fernando, señor embajador, muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Un gran gusto conversar con usted. Federico, muchas gracias, muy amable, un saludo a todos, un abrazo afectuoso, y desde Colombia seguimos trabajando por estas relaciones tan divinas con este hermano pueblo paraguayo. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.